Te animo a confiar que Dios tiene un plan, un propósito maravilloso. ¿Por qué? Porque Dios nos creó. Dice la Biblia que Dios nos hizo por Él, por medio de Él y para Él. Si nosotros tenemos en claro estos puntos, vamos a andar fluyendo en la voluntad de Dios y vamos a ver cómo Dios va a ir acomodando todas las cosas que aparentemente están desordenadas. Por eso presta atención al mensaje de hoy. Vamos a basarlo en el capítulo 19 del libro de Josué y la serie el título de esta serie es Avance y Conquista. Como lo hizo Josué cuando penetró en la tierra de Canaán, obedeciendo a Dios. En el capítulo 19, el subtítulo que le hemos dado es Confiados en Dios absolutamente. Confiados en Dios absolutamente. Hay mucha gente que confía en Dios, pero relativamente, es decir, confío pero, confío hasta, y ahí cambia su forma de confiar y se demuestra que no hay tal confianza absoluta, sino una confianza así cualunque, relativa. Y nosotros tenemos que ser creyentes en serio, que creemos en Dios y nos fiamos de Él con todo nuestro corazón. Amén. Por eso mira lo que dice el Salmo 37, versículo 5, para comenzar con una promesa y tomala, por favor. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él, y Él hará. Así que tenemos que tener confianza absoluta, no relativa, es decir, yo confío en Dios y me fío de Él, no dudo y le doy para adelante, con seguridad absoluta. Por eso vamos a ver en este capítulo que Josué distribuyó la tierra y le tocó a cada uno su parte. Por eso el primer punto que quiero compartir con ustedes es que Dios cumple su palabra. Todo lo que Él hace ya lo predijo, ya lo determinó. Es decir, que Dios no es un Dios improvisado. Él es soberano. ¿Qué es Dios? Soberano, es decir, que Él tiene control absoluto de todas las cosas. No es que Dios se durmió, Dios se descuidó y el diablo está aprovechando de las suyas. No, Dios es soberano. Si vos tenés confianza en este Dios, obviamente vas a sentirte muy tranquilo. Ahora, si no tenés confianza, vas a estar dudando, con incertidumbres, con miedos y por supuesto vas a estar eligiendo confiar en, vaya a saber en quién o en qué. Dios cumple su palabra. Aquí la distribución se da como Josué la determinó con el sacerdote Eleazar. Y miren, vamos a hacer el detalle, no vamos a leer todo el capítulo, solamente algunos versículos de este capítulo, pero aquí tienen por lo menos la distribución. Pero antes de leer esta distribución, que hay una lista, te quiero comentar que antes de que Israel pasara el Jordán, la tribu de Rubén, la tribu de Galaad y la media tribu de Manasés negociaron con Moisés para quedarse de este lado del Jordán. Y el resto, las 9 tribus y media, pasaron a Canaán. Y de esas 9 tribus y media, una era para Leví, la tribu de Leví, que tenía una heredad santísima y ya muy, muy determinada. Y luego las que vamos a ver ahora a continuación, que fueron repartidas las tierras conforme Josué y Eleazar iban determinando. Mira la lista que hay aquí. La tribu de Simeón, vamos a leer el versículo 1 nada más aquí, comenzando el capítulo 19, y dice así. La segunda suerte tocó a Simeón. Para la tribu de los hijos de Simeón, conforme a sus familias, y su heredad fue en medio de la heredad de los hijos de Judá. Es decir, a Simeón le tocó como una repartija así en medio de otras tribus. La tribu de Judá fue la tribu que más ciudades y aldeas recibieron. Pero aquí vamos a ver el listado. La tribu de Simeón, del versículo 1 al 9, recibieron 17 ciudades con sus aldeas. La tribu de Zabulón, del versículo 10 al 16, recibieron 12 ciudades con sus aldeas. La tribu de Isaacar, del versículo 24 al 31, 16 ciudades con sus aldeas. La tribu de Aser, del versículo 32 al 39, 22 ciudades con sus aldeas. La tribu de Neftalí, versículo 32 al 39, 19 ciudades con sus aldeas.
La tribu de Dan, del 40 al 48, bueno, esta tribu no tuvo ciudades y aldeas porque les eran pocas, y el desafío que le dio Josué es que siguieran conquistando y siguieran avanzando, pero no iban a tener determinadas estas ciudades porque no figura la cantidad que hubo para ellas. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Dan conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. Y aquí, la heredad que le tocó a Josué, en el versículo 49 al 41, 40 al 41, es la que le pidió él a Dios. Es decir, que él le pidió una heredad, una tierra, y Dios se la concedió, ya lo vamos a ver en un momento. Pero ¿por qué damos este listado? ¿Qué importancia tiene para nuestro caso? Quiero decirte que Dios tiene en su cuenta todo lo que a nosotros nos va a tocar, porque nosotros dependemos de Él. Él es soberano. A menos que vos digas, no, yo dependo de mí mismo, bueno, ahí ya se cortó el vínculo con Dios. Pero cuando dependemos de Dios, Dios tiene todo preparado para sus hijos y sus hijas. Y Él lo ha previsto de antemano, dice la Biblia, desde antes de que el mundo fuere mundo. Por lo tanto, a Dios no lo sorprendemos ni lo sorprenden tus pruebas. Él tiene todo bajo control. ¿Cuántos lo creen? Es muy importante responder a esta pregunta, porque parece como que algo está haciendo mal Dios. ¿Por qué? Porque no me tiene en cuenta. Se ha descontrolado todo, hay un desorden descomunal y el diablo se ha metido, está reinando. Bueno, a lo mejor le has dado lugar, porque el diablo no va a hacer nada si no se lo permitimos. Acordate, podemos echarlo en el nombre de Jesús y él tiene que huir y ser atormentado, pero si no lo echás, el maligno va a prevalecer. Por eso Pablo le dice a los efesios, no le den lugar al diablo. Y le podemos dar lugar de muchas maneras: el pecado, nuestra ignorancia de las promesas de Dios, nuestra debilidad y sentimentalismo y emocionalismo que se alejan de la palabra de Dios y de la razón bíblica que tenemos que tener para afirmar la palabra de Dios y cumplirla. Miren lo que dice Génesis, capítulo 49, del versículo 5 al 7. Aquí está la promesa. Y cuando Jacob distribuyó las tierras y bendijo a todos los líderes de las tribus, que eran las tribus de Israel, le dijo a Simeón y a Leví. Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía. Es Dios quien está hablando aquí, y es Jacob, el representante de Dios, que está transmitiendo la bendición a sus hijos, a las tribus. Pero aquí hay algo fuerte, muy, muy fuerte. Porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad descarretaron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Es decir, que estos líderes de tribus estaban como castigados, estaban como bajo disciplina. No iban a recibir la bendición que recibieron otras tribus. ¿Por qué? Porque eran personas malas, malignas, eran personas violentas, eran personas problemáticas que estaban siempre queriendo dañar al prójimo y dañarlo mal. Y no podemos esperar bendición de Dios cuando estamos haciendo el mal, cuando estamos perjudicando al prójimo. Peleamos, insultamos, somos violentos y después, Señor, ayúdame, bendecime. No, hay coherencia allí. Dios no puede bendecir algo que no le corresponde, que no le representa. Por eso pensá bien, iglesia, en el sentido de que aquí Dios está cumpliendo su palabra conforme había prometido, está cumpliendo. Josué capítulo 21, versículo 45 dice, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. Dios lo que promete cumple. Y yo te quiero invitar a pensar en las promesas que tiene Dios para nuestras vidas. Suficiente para que nosotros vivamos en victoria siempre. Pero como no hay gente que no crea las promesas de Dios, esas promesas no se pueden cumplir en sus vidas.
Hay gente que se siente sola. Es un sentimiento sentirse solo, pero no es verdad, porque no estamos solos nunca. Dios prometió estar con nosotros siempre hasta el fin. Por lo tanto, tenemos que alegrarnos en esa promesa cumplida. No estoy solo ni desamparado, Dios está conmigo. Y el profeta Jeremías agrega, como poderoso gigante. Por lo tanto, hay gente que se queja y maldice por ignorancia, porque no está conociendo las promesas que Dios nos dio para que las disfrutemos. Por eso, si vos recibís hoy una promesa, agárrala, dale gracias a Dios y dala por hecho. Amén. Aquí hay promesas de parte de Dios y Dios cumple su palabra. Él no es hombre para mentir. Por eso cuando leas la Biblia, léela con mucha atención. A ver, ¿qué me querés decir a mí? Porque Dios quiere hablar con vos. Pero hay personas que no están escuchando la voz de Dios, ni menos creyéndola. Por eso nosotros tenemos que volver a la palabra y ser personas escriturales, confiando en la palabra que tiene razón. Hay gente que la lee pero pasa de alto cosas que están directamente relacionadas con su situación de vida y no se dan cuenta que Dios nos orienta, nos corrige, nos alienta, pero también nos instruye para que nosotros vivamos y seamos conquistadores y no conquistados. 2. Dios reparte las tierras conforme a su voluntad. Yo sé que podrás decir, a esta tierra la elegí yo hago lo que quiero. Bueno, eso es lo que dice el hombre común, natural, pero en realidad Dios está por encima de todas las cosas. Dios es el soberano absoluto de todas las cosas y Él va a determinar qué es lo que nos toca a cada uno. Por eso tenemos que ser personas muy relacionadas con Dios y vinculadas a Dios. El pueblo de Israel tenía que reconocer la tierra, recorrer la tierra, rodear la tierra, eso es trabajo. Ellos debían describir la tierra, dividir la tierra, delinear la tierra, eso es trabajo que le correspondía al pueblo de Israel. Es decir, que vamos a trabajar, vamos a ser esforzados, vamos a ser valientes, vamos a ser diligentes, vamos a ser personas que van a ser responsables. Pero hay una parte que le toca a Dios y es la que dice, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Es como que Dios te da la aprobación. Pero hay gente que no le importa lo que piensa Dios. Hay gente que se corta sola, vive a su antojo. Es decir, hacen y deshacen cosas, pero no le piden a Dios su aprobación, porque no quieren agradarlo en definitiva. Yo te digo porque hemos encontrado a personas que nos han venido a contar proyectos ya cocinadísimos, como diciendo, lo hago. Y uno le pregunta como líder, como pastor, ¿has orado por esos proyectos? Sí, pastor, he orado, he ayunado, he derramado lágrimas, por así decirlo, como para poner un énfasis. Pero después fracasan. Y después uno los encuentra sufriendo. Y uno se pregunta, y ya te lo he dicho muchas veces, iglesia, uno se pregunta, oraron, pero ¿a quién oraron? Nosotros tenemos que tener convicción que cuando oramos a Dios, es al Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, al que está en el trono reinando, y que tenemos un concepto cabal de Dios y sabemos a quién invocamos, porque lo invocamos en el nombre de Jesús. No que estamos diciéndole, Dios, confirma mis planes, confirma mis proyectos, pero yo quiero hacer esto y no va a haber nada que lo impida. Nosotros así nos equivocamos. El pueblo de Israel tenía que trabajar, pero tenía que ir a Josué. Miren lo que dice el versículo 51, el último versículo. Dice así, estas son las heredades que el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun, y los cabezas de los padres, es decir, los líderes, entregaron por suerte su posesión a las tribus, a los hijos de Israel en Silo, delante de Jehová. Delante de Jehová, es decir, Dios estaba presente en esta situación. A la entrada del tabernáculo de reunión
y acabaron de repartir la tierra. Es decir, lo hacían en la presencia de Dios, lo hacían ante el sacerdote Eleazar, ante Josué. Eran vínculos con Dios, referentes de Dios. Y nosotros tenemos que tener ese tipo de relacionamiento. Lo más que te puede decir un líder a lo mejor nunca te va a decir no hagas, a menos que sea un líder que tenga convicción de parte de Dios, ahí yo no me meto. Pero un líder lo más que te puede decir es tener cuidado, pensá lo mejor, orá, pedí consejos, esperá en Dios para que te confirme que es su voluntad y no la tuya. Pero vos sabés bien que hay personas hiper apuradas, impulsivas, que tienen un deseo y lo cumplen y no hay consejo que valga ni nadie que los frene. Y ahí Dios no puede intervenir. Nosotros tenemos que buscar el rostro de Dios para decirle, Señor, ayúdame. Yo te dije que cuando tengas una pequeñita duda, no muevas un dedo, porque vas a cometer un error. Pero hay personas que tienen dudas y sin embargo, ¡pum!, se meten. Esperemos la respuesta de Dios para que nos confirme. Yo te conté también que a veces estoy embalado y vengo y doy gracias a Dios por mi esposa porque estoy embalado y vamos a hacer esto. Y Katy me dice, ¿te parece? ¡Pum! Como el corre camino, esa frenada y la polvareda que queda atrás, bueno, así me veo yo. Pero me hace pensar, me hace orar, me hace buscar el consejo y el rostro de Dios más, para que no nos equivoquemos, porque nosotros, escucha bien, no nos representamos a nosotros mismos solamente. Estamos representando a Dios en primer lugar, a la iglesia en segundo lugar, y podríamos decir a la familia en tercer lugar, o ponerla después de la iglesia, como quieras, según tu orden de, tu axiología, en el sentido tu orden de valores. Pero hay personas que obviamente no tienen esa intención. Me represento a mí mismo, me corto solo, hago lo que quiera, nadie me dice nada y bueno, hacete cargo entonces. Tengamos cuidado, iglesia, por favor, porque fuimos creados por Dios, por medio de Dios y para Dios. Y Dios quiere estar al tanto de nuestra vida porque Él quiere disfrutar con nosotros y no sufrir, viéndonos sufrir también. Dios reparte las tierras, pero tenían que venir a Josué para decirle, mira, estas son las tierras que hemos logrado conquistar, y ahí Eleazar y Josué les daban la bendición. Pero acá viene el tema. Yo no sé qué terreno te ha tocado, no estoy hablando de tierra física. ¿Vieron la toma de la matanza que se mataron en serio? Bueno, qué triste, ¿verdad? Pero aquí habla de cosas malignas. En el caso del reparto de las tribus de Israel, había santidad, había relacionamiento con Dios, búsqueda de Dios, y eso era el sello que imponía Josué y el sacerdote Eleazar sobre todo lo que ellos estaban haciendo y que iban a tener. Por eso comencé diciéndote que nosotros tenemos las cosas que Dios quiere que tengamos, y vamos a ser responsables de todo eso. Y tenemos que ser responsables al fin. Pero en primer lugar aquí, quiero mencionarte esto. Tenemos que ser agradecidos. Yo no sé qué terreno te ha tocado. No sé si hay espinos, si hay piedras, no sé si estás batallando con un montón de bichos o alimañas, que pueden ser demonios. No sé el terreno que te ha tocado. Hay gente que está peleando la buena batalla desde hace muchos años, pero nosotros tenemos que ser agradecidos. Entre todo eso que nos haya tocado, tenemos que ser agradecidos, porque hay muchas cosas por las cuales agradecerle. Pero el hombre común, la mujer común, lo único que hace es quejarse, maldecir, insultar, renegar, ser insatisfecho, amargado, triste, y insulta y blasfema. Pero no es así con el hombre y la mujer de Dios. El hombre y la mujer de Dios tienen que ser agradecidos. Pablo dice, agradecedle a Dios por todo y en todo. Agradecedle a Dios por su presencia,
por su provisión, por su palabra, por su persona. Agradecer a Dios por tu familia. Deben haber muchísimos motivos por los cuales agradecer a Dios, pero la prueba que te toca vivir te niebla la razón, te enceguece. Es como que todo ves negro, negro, feo, horrible, todo es mal, maligno, feo. Ay, 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 ay. El creyente verdadero, el que tiene una confianza absoluta en Dios, por encima de los problemas ve a Dios, que es superior a cualquier problema. Por encima de toda tormenta y nube está el sol, y para nosotros el sol de justicia, Jesucristo de Nazaret. Por eso tenemos que ser personas agradecidas. Y vas a ver que si empezás a agradecer más, mucho más, mucho más, va a empezar a cambiar la atmósfera de tu casa. Los demonios van a empezar a huir, van a decir, uy, acá este ambiente no nos gusta. Nos gustaba más el ambiente de insulto, de maledicencia, de queja, pero el ambiente de gratitud a Dios, y no lo soportan. Por eso empezá a agradecerle más a Dios y vas a ver cómo Dios va a empezar a cambiar tu atmósfera, tu ambiente. Tenemos que ser fieles. Dentro de toda situación que nos toque vivir, tenemos que mantener la fidelidad. Miren, es como el chiste ese que un día les conté, donde aparece un hombre que estaba por quebrar y entrar en ruina, y se acerca a la mujer y le dice, mi amor, ¿me vas a seguir amando después que yo entre en quiebra y que no tenga más plata? Y la mujer le dice, sí, te voy a seguir amando, pero te voy a extrañar tanto. No iba a estar con él. Bueno, a veces nosotros somos así con Dios, es decir, te amo mientras me favorezca, te amo mientras me bendiga, te amo mientras me ayudes y las circunstancias que me rodean sean todas favorables a mí. Pero cuando viene el día malo y vienen las pruebas, es como que ya no te amo tanto. Y hay mucha gente infiel. Yo una semana entera vino un hombre hace mucho tiempo y me llamó la atención que venía todos los días, yo no lo conocía, tenemos cultos todos los días aquí, y venía todos los días y lo felicité, pero desapareció. De repente, ¡pum!, se lo tragó a la tierra. Pasaron unos 15 días, me lo encuentro en la calle y le digo, fulano, no te vi más, ¿por qué no fuiste más? No, yo fui a probarlo a Dios por si me daba un buen trabajo. Es decir, que ni siquiera estaba interesado en Dios, estaba interesado en el trabajo. Y hay gente muy interesada, vengo para que me bendigas, vengo para que me sanes, vengo porque me siento solo, vengo porque quiero ayuda, vengo porque tengo este problema. Pero cuando Dios lo ayuda, las personas dejan de ser fieles. Miren, yo estaba predicando en una campaña en Banfield, al aire libre, estaba grito pelado allí, en una campaña evangelística. Y después de la reunión me acuerdo del tema, estaba predicando sobre el ciego Bartimeo. Y resulta ser que cuando termino el tema, se acerca una mujer y me dice, llorando, pastor, le pido que ore por mi marido es diácono. ¿Sabe? Le digo, sí, por favor, voy a orar. Sí, porque tiene un cáncer fulminante. Y bueno, pero sí, vamos a orar para que Dios lo sane. No, pero no es por eso que le pido oración. ¿Por qué? Porque se fue a la difunta Correa a pedirle que lo sane. Le digo, ¿cómo? ¿Su esposo no es diácono? Sí, eso es lo que me duele más, pastor, que ahora está tan desesperado que se fue a la difunta Correa. Le digo, ay. Bueno, no les digo lo que pensé, pero realmente estaba siendo infiel. Hay gente que es como que prueba a Dios. Espero que me bendigas, espero que me ayudes. Job perdió todo. Y la mujer le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Y Job le dijo, ¿pero acaso solamente vamos a recibir de Dios lo bueno? ¿Acaso no lo malo? Nosotros, si confiamos absolutamente en Dios y dependemos absolutamente de Dios, tenemos que estar preparados para cualquier eventualidad. Y no decir, yo te sirvo porque me conviene, yo te sirvo porque te amo. Así como prometemos delante del altar, voy a estar con mi esposa
por siempre, por la eternidad. Ah, ¿qué te pareció? Y es así. No, voy a estar con mi esposa hasta que aparezca una mejor. O voy a estar con mi esposa hasta que me canse. No, tenemos que tener mucho cuidado. Con Dios no podemos jugar. Yo cuando me entrego a Dios tengo que entregarme absolutamente, sinceramente. Ni siquiera puedo especular con Dios. ¿Por qué? Porque Él me lee internamente, Él me escruta el corazón, Él ve todo lo que hay en mí. Y por las intenciones de mi corazón también yo seré juzgado. Por eso tenemos que ser personas auténticas con Dios. Te vi en lo secreto y te recompensé en público, dice Dios. Vernos en público es fácil, nos portamos todos bien, somos requete bonitos, ¿no es cierto? Hasta la apariencia nos ayuda. Pero ¿qué ve Dios en nuestro interior? Dios es quien está evaluándonos, catalogándonos. Y Él está determinando todo lo que pasa con nosotros a medida que vivimos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Ser agradecidos siempre, ser fieles siempre. Y también el tercer punto, tenemos que ser responsables. No hay víctima, pueblo de Cristo, no hay víctimas. Somos todos responsables, todos tenemos que rendir cuentas a Dios. Pobrecito, pobrecito, ante Dios todos somos responsables. Y algo hemos tenido, algo hemos hecho, por lo cual Dios nos va a pedir cuentas. Por eso tengamos mucho cuidado. Y acá viene el tema. ¿Por qué leí la lista de los terrenos que le tocaron a las tribus? 12 tribus, 16 ciudades, 22 ciudades, 19 ciudades. ¿Por qué? Porque esa cantidad eran como los talentos que Jesús distribuyó, que el Espíritu Santo distribuyó. Miren aquí lo que dice el Mateo capítulo 25 del versículo 14 al 15. Es como la parábola de los talentos. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, es decir, 12 ciudades, 17 ciudades, 22 ciudades, a otros 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Es decir, Dios nos va a dar a cada uno conforme a nuestra capacidad. O sea, lo que vamos a tener depende de lo que nosotros podemos administrar. Vamos a tener que tener ese tipo de administración. Hay gente que quiere un montón de plata más, pero no sabe ni administrar lo poco. ¿Qué dice Jesús? En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Hay gente que quiere administrar un montón de plata, pero lo poquito que tiene lo pierde, lo despilfarra, no le lleva ni la punta y bueno, así nunca va a tener nada. Pero aquí viene el tema. Es como la respuesta de Jesús a Pedro con respecto a la comparación. ¿Por qué a este le dio más? ¿Por qué este tiene más? ¿Por qué este consiguió más? Mirá, yo me rompo el lomo y este es un vago y mirá, tiene una 4x4. Bueno, has escuchado ese tipo de comentarios, ¿verdad? Y gente que dice, qué injusta que es la vida, qué injusto que es Dios, este que no hizo nada, mirá lo que tiene y yo que me rompo, no tengo nada. Bueno, mirá lo que dice Jesús aquí. En Juan capítulo 21 del 20 al 22. Volviéndose Pedro, ya Jesús le había dicho a sus discípulos, uno de ustedes me va a traicionar. ¿Y se acuerdan que los discípulos se preguntaban a sí mismos, ¿seré yo? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Estaban dudando de su integridad. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. Él mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Es decir, Juan, el apóstol, autor de las epístolas, primera, segunda y tercera, es el apóstol del amor, se recuesta al lado de Jesús y le pregunta, ¿quién te ha de entregar? Y Pedro estaba pendiente porque estaba como celoso y estaba escuchando todo y le dice, ¿y este quién es? Mirá la respuesta que le dice Jesús.
Jesús le dijo, si quiero que Él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Es decir, en otras palabras, Jesús le dijo, ¿qué te importa, Pedro? Seguime vos. Vieron que los jóvenes, cuando uno le hace una pregunta, te dicen, ¿qué ti? ¿Qué ti? Bueno, yo me acuerdo hace muchos años atrás, había una persona que me vino a increpar aquí en la iglesia porque habíamos reconocido a un líder relativamente nuevo, joven, y esta persona vino, pastor, pero yo hace tanto tiempo que estoy en la iglesia y él recién viene, ¿y qué? Pero miren, ya lo están promoviendo, ¿qué? ¿Y qué le respondí yo? ¿Y a ti qué? Nosotros tenemos que ocuparnos de nosotros mismos, no estar comparándonos con otros, ni estar compitiendo, estar ocupados en nosotros mismos porque nosotros vamos a rendir cuentas. Y Dios te va a decir, te di dones, te di talentos, te di capacidades, te di territorio, te di bienes, te di esposa, te di familia. ¿Qué has hecho con ellos? Nosotros tenemos que responder a Dios por todo eso. Pero aquí Pedro está aprendiendo una lección, que tiene que ocuparse de sí mismo. Jesús le dijo, ¿y a ti qué? Sígueme tú. Nosotros tenemos que seguir a Jesús. Y acá viene el último punto. 3. Dios concede las peticiones de sus siervos y de sus siervas. Josué 19 del versículo 49 al 50 dice así. Y después que acabaron de repartir la tierra en heredad por sus territorios, dieron los hijos de Israel heredad a Josué, el líder, hijo de Nun, en medio de ellos, según la palabra de Jehová. Le dieron la ciudad que él pidió, Timnat-Sera, en el monte de Efraín, y él reedificó la ciudad y habitó en ella. ¿Qué le dio Dios a Josué? Y que el pueblo de Israel fue fiel en concederle a Josué la tierra que él pidió. Dios te va a dar lo que vos le pidas. Dios va a conceder las peticiones de tu corazón, pero hay una condición. Mira la condición, Salmo 37:4. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Tenemos que deleitarnos en Dios, disfrutar las cosas que hacemos para Dios. Hay gente que hace las cosas para Dios quejándose, tengo que ir a la iglesia, tengo que ir a la célula, el líder me pidió tal cosa. Deja de quejarte, dale gracias a Dios. Asumí el privilegio de servir a Dios y servirlo, porque Dios está esperando eso. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Cuida la actitud que tenés para venir a la iglesia, para servir a Dios, porque Dios está viéndote y Él toma nota. Hoy la quiero reconocer. Melanie me quería ayudar porque creo que sabés que cuando llegamos todas las sillas no están así, ahora están ordenaditas. Así que si querés venir un poquito más temprano para ayudarnos a acomodar la silla, bienvenido sos. Y Melanie quería ayudarnos. ¿Cómo la vamos a dejar ayudar a Melanie cuando está embarazada? Y me hacía acordar a Katy porque cuando en ese tiempo eran 20 sillas y yo estaba así, Katy con la panzona así, quería ayudar. Le digo, no, Katy, vos quedate ahí. Bueno, es la actitud. Valió la intención. Y le dije, Melanie, quédate tranquila que Dios registró ya tu intención y tu deseo de colaborar, disfrutando así hacer las cosas para Dios. Porque cuando vos disfrutás hacer las cosas para Dios, Dios se deleita. Y Dios te ve que sos una persona agradecida, generosa con tu servicio, y no dudes que inmediatamente va a desatar una bendición para tu vida. Pero si vos haces las cosas de mala manera, tengo que visitar a este hermano, qué bronca, tengo que dar esto, qué bronca, tengo que venir a la iglesia. Dios no puede bendecir una actitud tan horrible. Tengamos cuidado, iglesia, por favor, porque Dios, quien ve en lo secreto, recompensa en público. Aquí el pueblo de Israel recibió lo que Dios le había prometido. Y nosotros tenemos que ser personas muy agradecidas a Dios por la vida.
por la familia, por su amor, por su misericordia, por Cristo que vino a morir por nosotros en la cruz. Hay tantas, tantas razones para agradecerle. Hagámoslo. Y por último, Josué, al igual que Abraham, con Lot, fue el último en recibir. Y con esto terminamos el mensaje, pero te recreo lo que pasó con Lot. Lot era el sobrino de Abraham. Él había ido acompañando a su tío Abraham, el padre de la fe, a la tierra de Canaán, y llegaron a crecer tanto, de ser tan ricos, que tenían multitud de ovejas, multitud de ganado, multitud de siervos, y vino Lot, el sobrino, para increpar a su tío, y le dijo: no podemos seguir juntos los dos porque hay demasiada pelea entre nuestros siervos, tenemos muchas posesiones. Así que, y Abraham le dijo: está bien, elegí el territorio a donde querés ir. Y Lot se embelezó con un valle y una pradera hermosísima. Dijo: quiero ese lugar, era atractivo el lugar. Y Abraham le dijo: bueno, está bien, tómalo. Vos te vas para allá, yo me voy para acá. Bueno, después el lugar que le tocó a Lot, vos lo sabés bien, era Sodoma y Gomorra. Y terminó bajo el fuego del juicio de Dios. Y después Lot tuvo que volver de capa caída a hablar con el tío. Pero hubo un montón de entretelones entre medio. ¿Qué quiero decirte con esto? Que Abraham le dio el lugar a Lot, Josué le dio el lugar a las tribus de Israel, pero los más privilegiados y bendecidos fueron Josué y Abraham. Quiero decirte, hijo de Dios, hija de Dios, que vos vas a ser muy bendecida siempre y cuando estés pensando como Dios piensa, siempre y cuando estés haciendo su voluntad, siempre y cuando estés agradándolo a Él en todo. Amén.